Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy a discusión un tema y un acontecimiento. Se celebró en México una reunión más del Foro Social Mundial, tuvo lugar en el Zócalo, fue muy animada, hubo muchas mesas, hubo reuniones paralelas, incluso una de parlamentarios, en la que tuve el gusto de inaugurar. Y quisiera preguntarle a algunos de los principales actores, ¿qué es este movimiento? ¿Es un movimiento? ¿Es una manera de pensar? ¿Es una manera de concebir la sociedad, la economía? Es lo que se les llama también los altermundistas, que no los globalifólicos, que son otra cosa, pero que como que son parientes próximos. Tenemos con nosotros a tres muy distinguidos dirigentes de este movimiento. Voy a presentar en primer lugar a Moema Miranda. Ella es brasileña, dicen que es el alma del movimiento, es antropóloga y es directora del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos. ¿Cómo explicaríamos a nuestro público qué es este movimiento altermundista? ¿Qué es el Foro Social Mundial? Muy bien, yo diría que el Fórum Social Mundial es distinto del movimiento. El fórum es, como dice la palabra, es el espacio. El espacio a donde desde 2001, por lo tanto al fines del siglo pasado, los que teníamos todavía la esperanza de construir un mundo con justicia, con igualdad y con inclusión de la diversidad, nos hemos reunido. Si ustedes se acuerdan, en la década ¿Cómo se organizó? Se organizó de una manera bastante sencilla. Estaban algunos brasileños ahí en París cuando se tenía la organización del Fórum Económico de Davos. Y de pronto, en este momento en que veníamos de la década de 90, con tanta fragmentación en el pensamiento alternativo, hemos dicho, bien, si se encuentran los grandes poderes económicos, ¿por qué no nosotros, que queremos un otro mundo distinto, también nos hacemos un llamado, una invitación a este encuentro? Y ha sido en Porto Alegre, porque en este momento la alcaldía de Porto Alegre todavía era un espacio de esperanza. Y este espacio del fórum es, antes de todo, un espacio de los que no se dejaron vencer por las derrotas que el neoliberalismo ha impuesto a tantos que buscamos una alternativa. Es consecuencia del neoliberalismo. En una medida importante, yo no entiendo el foro ni el movimiento si no hubiera habido el carácter depredador del ciclo neoliberal, que empobreció a la gente y que la dejó sin futuro. Fue una especie de caricatura del capitalismo, no la fase avanzada del capitalismo, sino la caricatura del capitalismo. Sí, yo pienso que por un lado eso, pero por otro lado también una cierta insuficiencia de las respuestas que la izquierda nos ha dado en el siglo XX. Entonces, en una confrontación entre una cosa y la otra. Ah, claro. También es posterior a la caída del muro de Berlín, exactamente, por decirlo de alguna manera, y al corrimiento hacia la derecha, por abajo del agua, de las posiciones socialdemócratas. Perfecto. Lo que yo llamo el neoliberalismo light. Exactamente. Cuyo modelo es Felipe González, Bill Clinton, nuestro querido amigo Fernando Enrique Cardoso. Exactamente, toda la tercera vía. El neoliberalismo vía, ¿no? light. Exactamente. Sí. El capitalismo Tony con Blair fase humana, ¿no? El capitalismo con fase humana. Tony Blair es él. Tony Blair. Exactamente. Mira, pues quiero presentar también un antiguo amigo mío, personal. Él es un antropólogo austriaco, se llama Leo Gabriel. Es director científico del Instituto de Investigaciones Culturales, especialista en estudios latinoamericanos. Es director de proyectos académicos. Leo, ¿tú qué le dirías a la gente respecto de lo que propone el Foro Social Mundial? Primero quiero complementar lo que dijo Moema por la perspectiva que teníamos desde Europa, donde en Davos se hicieron una serie de protestas que fuimos reprimidos por los perros suizos en varias oportunidades, que se dio también una cadena de protestas muy fuertes en Seattle en 1999, después en Génova, en otras partes, y yo me acuerdo muy bien cuando en Ginebra fue en una de las protestas que hicimos, de repente se aparecieron así hombres medios sospechosos, narcotraficantes, veniendo de América Latina, me dijeron que hablan muy raro, que una lengua que ni siquiera es español.
resultó ser el alcalde de Porto Alegre y el gobernador de Río Grande do Sul, invitándonos con una idea central de que no se puede durante las manifestaciones hacer un diálogo político y elaborar conceptos. Entonces, esto fue un poco también, aparte de otras cosas, el receptáculo de los movimientos populares, de los movimientos contestatarios que desde el 1968 no han parado en Europa, para encontrar su puerto, el puerto de Porto Alegre. El Puerto Alegre. Entonces, su nacimiento espontáneo que va tomando forma en un diálogo horizontal y múltiple, que tiene, como yo lo entiendo, una particular vocación por la diversidad, que no acepta jerarquías, es horizontal, que no tiene vínculos ni complicidades ni con gobiernos, ni con partidos políticos, ni con organizaciones económicas, pero ya dijimos todo lo que no es, ahora hay que decir lo que es. Yo quiero presentar a otro gran amigo, Óscar González César. Él ha sido profesor universitario, embajador, estuvimos juntos en Nueva York. Él es ahora profesor investigador de la maestría en la promoción y defensa de los derechos humanos. Somos también compañeros de la Academia Nacional de Derechos Humanos, de la cual él fue el presidente anterior. Óscar, ¿cómo aterrizó en México el altermundismo? ¿Cómo surgió? Más que aterrizar, me decías que tardíamente, en 2008. Bueno, ya como una participación organizada, sí, pero hay un antecedente muy importante que es el encuentro intergaláctico al que convocó en Chiapas el subcomandante Marcos, antes inclusive de las primeras manifestaciones de Seattle, de Milán y de otros lugares. Entonces hay ya esta semilla. El tercermundismo en México es Marcos. Yo creo que sí. La primera semilla, la primera chispa sale. Es la versión mexicana del altermundismo. Así es. No, pero más que eso, nos ha inspirado a todos. No es simplemente una versión mexicana, sino una inspiración que viene de México. Por eso digo, una semilla, una chispa que va a ir surgiendo y coincidiendo pero con no otros, concentra toda la movimientos. ideología o todo el panorama altermundista en la medida en que es una modalidad, a eso le llamo vertiente, que es la democracia desde abajo, las autonomías locales como una forma de solución, por la cual ya se pronuncian muchos filósofos. Claro. No lo estoy diciendo de una manera despectiva, pero no, eso no es todo el altermundismo. No, esa es la digamos, manifestación una semilla. Pero después, de manera individual y por interés de representación o participación de algunas ONGs o grupos diversos, íbamos a los distintos lugares, a Brasil o a Venezuela o a India, donde se han celebrado las reuniones del Foro Social Mundial, pero como iniciativa de algún grupo o de alguna persona. Hasta el 2008 decidimos que con un proyecto que se lanzó nuevamente desde Brasil, que se llamó Belém Expandida, nosotros queríamos formar una coordinación nacional. ¿Por qué Belém Expandida? Belém, la ciudad de Brasil. La ciudad de Brasil, porque es allí donde se celebró finalmente el encuentro del 10º aniversario para hacer una evaluación, entre otras razones, de cómo ha caminado en esta década el Foro Social. Entonces, en México dijimos, hagamos algo para que no seamos solo espectadores o solo asistentes de manera individual. ¿Y es numeroso el movimiento en México? Es numeroso. Ya en el 2008 tuvimos también en el Zócalo de la Ciudad de México por lo menos unas 50,000 personas. Hubo una caravana que organizó el grupo de Sin Maíz No Hay País, que vino desde Puebla. Entonces la suma de varios movimientos. Está el zapatismo, está el movimiento Sin Maíz No Hay País. Y ya en el 2009 invitamos y participaron grupos de 14 estados de la República. Así, sobre todo en el norte o en el sur. En el norte y en el sur. Desde Yucatán, hubo también gente de Baja California, en Jalisco, en Veracruz, entre otros. ¿Y cuál es el futuro del movimiento? El futuro del movimiento, me parece que apenas estamos en los umbrales. Yo digo que si la ONU ha fracasado en ser, aunque lo diga en la carta, los pueblos del mundo, son los gobiernos del mundo que han entrado después de la Segunda Guerra en un formato que no es democrático, es el Consejo de Seguridad sobre la Asamblea General,
Y acá se abre la posibilidad de que sean los pueblos los que hagan su organismo Pero ¿cómo mundial, se van a organizar? su organización A mí me mundial. invitaron alguna vez a ir a Porto Alegre, ya no tuve tiempo ni los recursos, creo, y me invitaban a hablar en un foro de ustedes sobre las Naciones Unidas de los Pueblos. Y yo, créeme que no viajé, pero sí me puse a pensar, sí, esto sí viajó, y no acabé de darle a una solución. Tiene que ser muy flexible, porque de otra manera pues, se establece el fenómeno de la representación. Claro. Son los sindicatos, son las Claro. sociedades de alumnos, son las organizaciones gubernamentales, son las universidades. Pero yo pienso que lo que tú has dicho es fundamental, porque el fórum como un espacio abierto para la diversidad ha permitido que un conjunto muy diverso de organizaciones que todavía no eran visibles en los 90, porque ahí estaban los sindicatos de los partidos como la forma de hacer política por la transformación, pudiera tener espacio, visibilidad e empezar a conectarse. Entonces, todavía no tenemos las respuestas, pero hemos puesto las buenas preguntas. Al preguntarte, ainda que tú no hayas venido, que te dé cuenta y empezaste a pensar, ya estás parte de este movimiento. Yo creo que no hay que ser tan modesto, no solamente son preguntas. A lo largo de estos últimos 10 años se han hecho primero acciones de gran tamaño. El 15 de febrero de 2003 fue debido al Foro Social Mundial que se produjo la mayor movilización en la historia de la humanidad. Eso lo dijo La primera respuesta ha sido la acción. Nos están llamando, nos están llamando a otro bloque. Vamos al tema de Irak. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las respuestas? Nos queda para el siguiente bloque.